¿Con qué llenarías el estómago si el oeste te dejara tirado en mitad de la nada, sin pueblo, sin tienda, y con la noche viniéndose encima? En la frontera, la comida no era un gusto, era lo único entre un hombre y el agotamiento. Cuando el cielo se hacía inmenso y el campamento quedaba reducido a un círculo de brasas, el hierro empezaba a hablar. Una plancha chisporroteando, una olla respirando despacio. Y eso significaba una cosa: todavía se puede seguir. Así que hoy no vamos a mirar pistolas ni leyendas. Vamos a mirar dónde de verdad estaba la vida del oeste. En la sartén negra, en el saco de harina, en ese frasco dulce guardado como oro. Porque ahí, en lo que se cocina con prisa y se come en silencio, está la verdad. Imagina el campamento al final del día, cuando el sol ya se fue y lo único que queda vivo es el resuello de los caballos bajo la manta. La pradera se vuelve un océano negro, y alrededor del fuego se junta un círculo de sombras cansadas, hombres, que han gastado la voz y la fuerza empujando mundo. Y en el centro, como si fuera el corazón de todo, está la cocina. Hierro oscurecido, brasas que respiran, y un cocinero, a veces un solo hombre, a veces una familia entera, haciendo que la nada parezca suficiente. Porque aquí no se cocina para impresionar a nadie. Se cocina para aguantar. Para que mañana, cuando vuelva a crujir la montura y el viento muerda otra vez, el cuerpo tenga con qué responder. Y el primer milagro casi siempre empieza igual, con harina. El bannock no necesita excusas, no pide horno, no pide ceremonia. Es pan sin orgullo y sin demora, harina, agua, sal, y si la suerte se apiada, un poco de grasa que cambia la historia. Se amasa rápido, con manos que no están hechas para delicadezas. Se aplasta con la palma y va directo al hierro. Una plancha, una sartén, incluso una piedra caliente junto al fuego si no hay otra cosa. El sonido lo cuenta antes que nadie. El borde que cruje suave, el olor a masa, tostándose en la grasa. Ese perfume simple que en el oeste sabe a alivio. A veces entraban bayas secas cuando la temporada lo permitía, no como lujo, sino como un guiño del mundo. Un recordatorio de que, incluso aquí, de vez en cuando la vida todavía puede tener algo dulce. Y lo importante del bannock es que no pertenece a un solo mundo. Viajó, se mezcló, cambió de manos sin pedir permiso. En el oeste los caminos se cruzaban de verdad. Comerciantes, colonos, pueblos indígenas, gente del comercio de pieles. Y al final pasa siempre lo mismo. Lo que funciona, se queda. Por eso el bannock terminó siendo el pan de emergencia. El pan de hoy toca esto. El pan de cuando el estómago manda y el paisaje no perdona. Y aún así necesitas seguir. Pero si hubo un grano que se volvió columna vertebral de la frontera, fue el maíz. El trigo podía fallar, podía encarecerse, podía no aparecer cuando más lo necesitabas. Y en el oeste, depender de ojalá llegue era una forma lenta de perder. El maíz, en cambio, era terco como una mula, barato, fácil de cargar y lo bastante resistente como para viajar días enteros sin pedirte nada a cambio. Por eso, una y otra vez, en distintos fogones y a distintas millas de distancia, nacía la misma solución con nombres diferentes, como si el país entero estuviera contando la misma historia con acentos distintos. Johnny Cakes, Hoe Cakes, Corn Dodgers. El nombre cambiaba según el lugar y la costumbre, sí, pero la lógica era siempre la misma: harina de maíz, agua o leche si había suerte y directo al hierro. Nada de levados, nada de esperar. Aquí no existe el mañana lo horneo, porque mañana puede no haber fuego, o puede no haber calma, o puede no haber fuerzas. Aquí es ahora o nunca. Se extendía la masa sobre la plancha y salía un pan firme, de esos que no se deshacen a la primera sacudida del camino. Un pan que puedes partir con la mano, guardarte en el bolsillo y comer caminando sin dejar de mirar el horizonte. No era comida elegante, nunca lo pretendió. Era comida útil. Y en el oeste, útil casi siempre significaba lo mismo. Salvavidas. Hay días en los que el campamento despierta antes que el sol, como si la noche todavía tuviera las manos puestas sobre la pradera. Todo está oscuro, todo está frío, y el aire corta la cara con esa manera suya de recordarte que aquí no hay comodidad, solo rutina y resistencia. Y aún así, alguien ya está de rodillas frente a las brasas, soplando despacio, buscando el punto exacto en que el fuego decide tellarte que sí.
porque en unas horas habrá caballo, polvo, rebaño, kilómetros que no se cuentan sino que se sufren. Y el cuerpo no se mueve con promesas. El cuerpo se mueve con lo que le echas dentro. Ahí entran los flapjacks. No son un desayuno bonito. Son un desayuno con trabajo. Una mezcla simple, sin florituras ni delicadezas, hecha para salir rápido. La plancha caliente, un poco de grasa para que nada se quede pegado. Y entonces empieza el ritual. El primer círculo de masa toca el hierro y el campamento. Poco a poco va volviendo a la vida. Y luego llega la imagen que se repite en historias de camino. Se apilan. Uno sobre otro, como tejas, como cartas de una baraja pesada, porque aquí el hambre no llega con modales. Llega en capas. Cada panqueque es una capa más de aguanta, una capa más de todavía puedes. Si había algo dulce, se improvisaba. Miel, melaza, o esa joya guardada como si fuera oro, mantequilla de manzana, espesa, oscura, capaz de cambiarte la cara con una sola cucharada. No era un brunch, ni una mañana de ciudad. Era otra cosa, mucho más seria, una promesa sencilla, casi brutal. Con esto, hoy aguantas. Pero el oeste no era una sola historia, ni una sola cocina, ni un solo acento. Era gente moviéndose. Familias empujadas por la necesidad, hombres que dejaban atrás un puerto, un campo, una guerra, una deuda, y se iban hacia donde el mapa todavía estaba incompleto. Y cuando la gente se mueve, las recetas viajan con ella, metidas en la memoria como una navaja vieja. No se ven, pero siempre están. Por eso, en medio del polvo y el hierro, aparecía a veces un pan que no tenía pinta de frontera, pero acabó siéndolo. El pan de soda, el pan del inmigrante y de los que no pueden permitirse esperar. Porque la levadura era un lujo caprichoso, podía acabarse, podía estropearse, podía no estar. Y esperar a que un pan fermente en el oeste era apostar por un mañana que no te debe nada. En cambio, el bicarbonato era una solución tan simple que parecía trampa. Harina, sal, bicarbonato y algo ácido. Suero si había, o lo que se le pareciera en un mundo donde la precisión era un cuento de ciudad. Y listo. La masa hacía su trabajo sin exigir tiempo. En la frontera ese pan se adaptaba a lo que hubiera, como todo lo que sobrevivía allí. Y como no había hornos bonitos ni cocinas limpias, volvía a mandar el hierro. Olla de hierro, brasas alrededor, tapa encima y paciencia para que el calor haga lo suyo sin prisas. Pan sin tiempo, pan sin excusas. Pan que gana terreno porque el siglo XIX fue exactamente eso. Movimiento. Y gente aprendiendo a sobrevivir mientras avanzaba. Y luego está ese detalle que nadie valora, hasta que le ocurre con las manos frías y el estómago vacío. El pan de maíz se rompe. Parece una tontería en una mesa tranquila, pero en un campamento, cuando comes de pie o con la luz temblando del fuego, lo que se desmorona no cae al plato, cae a la tierra, y en la tierra muchas veces se pierde. Por eso nació un truco pequeño, casi invisible, pero enorme en la práctica: escaldar la harina de maíz. Antes de formar la masa, se le echaba líquido muy caliente, como un golpe de realidad. Y ese golpe cambiaba todo. La textura se volvía más firme, más obediente, menos traicionera. Ya no era esa miga quebradiza que se te deshace entre los dedos. Era pan que aguanta. Luego, como siempre, al hierro, plancha o sartén. Y cuando salía, no era solo otro pan. Era una seguridad. Un bocado que no se cae a pedazos justo cuando más lo necesitas. Porque en el oeste no hay segundas oportunidades. Si pierdes comida, pierdes fuerza. Y si pierdes fuerza, el camino hace el resto, sin prisa y sin piedad. Y antes de seguir, te pregunto algo. Si este viaje ya te está llevando al oeste de verdad, el de humo, hierro y manos cansadas, haz una pausa rápida. Dale like, suscríbete y dime en comentarios, ¿cuál de estos platos crees que podrías comer durante una semana entera sin rendirte? Porque en la frontera, rendirse no era opción. Y ahora vamos a girar hacia un oeste que muchas veces se cuenta mal, porque no tiene salones, ni calles polvorientas con fachadas bonitas, ni esa épica fácil de película.
Es el oeste del desierto, un lugar donde el trigo no manda, donde la tierra no negocia y donde la vida no crece porque sí. Allí, si quieres comer, primero tienes que aprender a leer el paisaje, como se lee una amenaza. Y en ese paisaje aparece el mezquite. No como ingrediente de moda, ni como curiosidad exótica, sino como lo que siempre fue: supervivencia antigua. La gente recolectaba sus vainas, las tostaba, las molía, y de esa rutina paciente salía algo casi imposible. Una harina dulce, nacida de un entorno áspero que parece hecho para negar cualquier regalo. Con esa harina se hacía masa y se cocinaba como pan plano sobre una superficie caliente. Nada de hornos, nada de adornos. Solo calor, manos y necesidad. Es comida hecha de árbol, comida nacida de mirar alrededor y preguntarse, sin poesía y sin orgullo: ¿qué me puede dar esto aunque parezca que no da nada? Porque el desierto no es un lugar donde uno vive. Es un lugar que te pone a prueba. Y el mezquite, en medio de esa prueba, era una respuesta real, vieja y efectiva, la manera de seguir cuando todo lo demás se niega. Y si el mezquite es una respuesta nacida del desierto, el picky bread parece otra cosa, casi un milagro hecho con manos humanas. Porque no tiene el aspecto del pan duro de la frontera. No parece comida de supervivencia, y sin embargo lo es, y de la más inteligente. Harina fina de maíz, muchas veces azul, agua, y esa solución alcalina tradicional que no se improvisa, se aprende, se hereda, se respeta. Luego viene el gesto que lo cambia todo: extender una capa tan fina que casi da miedo sobre una piedra caliente. Y en segundos, como si el calor estuviera obedeciendo una orden antigua, sale una lámina casi transparente. Ligera como el aire. Seca como el camino. Hecha para durar. Hecha para guardarse sin pudrirse y para viajar sin estorbar, como si alguien hubiera pensado en el movimiento antes de que la frontera convirtiera moverse en una condena. Y ahí está lo impresionante. El piqui no es una ocurrencia de última hora. Es conocimiento refinado, paciencia convertida, en alimento. Y la lección, cuando lo entiendes, pega fuerte. La frontera no inventó todo. Muchas respuestas ya existían desde mucho antes, en manos indígenas, esperando a que el oeste nuevo se quedara sin opciones y tuviera que aprender, no por curiosidad, sino por necesidad. Pero volvamos al campamento, porque aquí hay cosas que no se discuten. No se debaten. No se ponen en duda. En cuanto cae la tarde, todo se reduce a 3 mandos silenciosos: el fuego, el hierro y la olla. Y si hay una olla que resume el oeste, no es la de un guiso elegante ni la de una receta con nombre largo. Es la de frijoles. La que siempre está ahí, como una presencia. La que huele a casa aunque no haya casa. La que, cuando burbujea, te dice que todavía hay un plan para mañana. El contenido parece poca cosa: frijol pinto, agua, sal, un poco de grasa, y lo que aparezca como si el destino dejara caer sobras útiles: tocino, chile, cebolla. Eso es todo. Y aún así, con eso se sostuvo una vida entera de camino, de polvo y de jornadas que no terminaban nunca cuando debían. Los frijoles tienen algo que el oeste respeta: rinden. No se gastan rápido, no se quejan. Se cocinan lento y aguantan horas, como si entendieran el ritmo del campamento mejor que muchos hombres. Van burbujeando mientras el día pasa, trabajando en silencio, espesándose poco a poco, preparando el golpe de calor que te va a enderezar el cuerpo cuando el sol se rinda. Y en el mundo del chuck wagon, esto no era menú. Era columna, era rutina, era ley. Pan y frijoles eran la diferencia entre una cuadrilla que se levanta al amanecer y una cuadrilla que llega rota al mediodía. Porque cuando todo lo demás falla, cuando el camino aprieta y el ánimo se cae, la olla de frijoles sigue ahí, haciendo lo único que importa en la frontera: mantenerte en pie. Y en un oeste que no tenía fronteras limpias, la comida tampoco las respetaba. Porque el mapa puede dibujar líneas, pero el humo de un fogón no entiende de aduanas. Hay lugares donde el maíz no se llama corn, y donde el chile no es un extra que se añade al final, sino una manera de decir quién eres y de dónde vienes.
En esos bordes del camino, donde se cruzan manos, idiomas y jornadas iguales de duras, las ollas empezaban a contar historias mezcladas. Ahí entra el pozole. Hominy en caldo, rojo con chile o blanco más directo, y carne cuando se podía. Porque esto no era un plato para presumir, era un plato para sostener. Completo, entero, de los que te devuelven el cuerpo a su sitio cuando vienes vacío por dentro. Grano para llenar, caldo para calentar, sustancia para aguantar. Y mientras hierve, te das cuenta de algo. El oeste real no fue una línea en un mapa ni un cuento con un solo dueño. Fue contacto, fue mezcla, fue gente aprendiendo del fuego del fimos tientos sin poder. Otro porque el hambre no espera a que te pongas de acuerdo. Y al final, esa es la verdad que el pozole deja en la mesa. En la frontera se compartía lo mismo, aunque se llamara distinto, porque el hambre, como el viento, no entiende de banderas. Ahora piensa en el movimiento, en esa palabra que en el oeste no era una opción, sino una ley. Aquí era moverse o quedarse atrás, y quedarse atrás casi siempre significaba lo mismo: hambre, frío y problemas. Por eso existía comida hecha no para una mesa, sino para el bolsillo, para la bolsa, para la marcha. Comida que no te obligara a parar cuando el camino te estaba empujando. Ahí entra el maíz tostado. Parched corn, roca hominy. Nombres distintos para una idea implacable. Maíz tostado, a veces molido, convertido en algo que se puede llevar encima como se lleva una herramienta. No se pudre. No pesa. No protesta. Va contigo como va el polvo, como va el cansancio. Y lo más serio es lo poco que necesita para volverse comida. A veces bastaba un puñado y un trago de agua. Eso. Nada de fuego, nada de olla, nada de tiempo. Alimento diseñado para la movilidad, simple casi hasta dar miedo. Pero perfecto para un mundo donde el suelo cambia, el clima cambia, y tú no puedes permitirte el lujo de parar, porque el oeste, cuando te ve quieto, empieza a ganarte terreno. Y si el movimiento manda, el invierno humilla. Porque el frío no solo baja la temperatura, baja las opciones. En cuanto llegan las heladas, lo fresco se vuelve un rumor, un recuerdo de otros meses, y tener algo verde deja de ser un detalle bonito para convertirse en una necesidad silenciosa de esas que no se notan, hasta que el cuerpo empieza a pasar factura. Ahí entran los leather breeches, que suenan a broma hasta que entiendes lo que significaban. Judías verdes ensartadas una a una y secas al aire, colgadas en una cuerda como si fueran cuentas de un rosario doméstico, como si el porche guardara provisiones y memoria a la vez. No era decoración, era previsión. Era decirle al invierno, con calma: cuando aprietes, yo todavía tendré algo. Meses después, esas judías volvían a la vida con agua y paciencia. Se rehidrataban, se cocían lento, y de pronto, en plena estación muerta, aparecía verde en la olla. No por gusto, no por antojo, por salud, por supervivencia. Porque la frontera no era solo carne y harina. También era monotonía, deficiencia y ese esfuerzo constante, terco, diario, por no enfermar cuando el mundo alrededor parecía hecho para desgastarte. Y antes de que existieran cereales industriales, el desayuno era otra cosa. Era paciencia. Gachas de trigo quebrado. Calor lento para una vida dura. Trigo quebrado hervido durante buen rato. Una comida que exige tiempo, por eso era valiosa cuando alguien podía madrugar para la olla. Energía lenta. Calor interno. Estómago estable. En un mundo donde el día empezaba temprano y terminaba tarde, este tipo de comida no era aburrida. Era un seguro. Con esto no te caes a mitad de jornada. Y ahora llegamos a la gran obsesión del camino, que la comida no se pudra, porque sin hielo, sin nevera y sin tiendas cerca, la carne es un problema, a menos que la conviertas en otra cosa. Carne seca, la proteína que no se rinde. Tiras de carne secadas al sol o con humo suave, hasta que el tiempo les quita el agua y les deja lo esencial. Duras, saladas, fieles. No siempre se caza, no siempre se mata una res. Pero siempre se camina. Y el jerky camina contigo.
Y si la carne seca es resistencia, el pemmican es ingeniería de supervivencia. Pemmican, máxima energía en mínimo volumen. Carne seca machacada, grasa derretida y a veces bayas secas. Se compacta. Se vuelve duro. Se vuelve durable. La idea es salvaje de lo simple. Si el mundo te obliga a moverte, conviertes la comida en combustible concentrado. Y otra vez, la raíz es clara. Conocimiento indígena primero, luego adopción por comerciantes, viajeros, expediciones. El oeste aprendió a golpes y a mordiscos. Pero algunas noches, cuando había carne de verdad, el campamento podía permitirse un lujo raro: tiempo. Porque hay cortes duros que solo se vencen así. Brisket y pot roast de chuck wagon, fuego lento, moral alta. Carne de res a cocción larga en olla de hierro. Constante. Sin prisa. Sin teatro. En el camino, mucha carne era áspera. Pedía horas. Y cuando la olla por fin la ablandaba, pasaba algo que no se puede medir. La moral subía. La gente hablaba un poco más. El cansancio dolía un poco menos. El chuck wagon no era restaurante. Era fábrica de aguante. Y cuando el hierro lograba domar la res, el campamento sentía que todavía mandaba sobre algo. Pero el oeste no siempre te da brisket. A veces lo único que te da es silencio. Y algo pequeño moviéndose entre arbustos. Conejo al palo, la caza pequeña que salva la noche ensartado. Asado cerca de las brasas. Simple, directo y con un riesgo real. Si el fuego manda demasiado, lo secas y lo arruinas. Pero aún así, es carne fresca cuando no hay res, cuando no hay tienda, cuando no hay nada. El oeste no siempre ofrece grandeza, a veces te ofrece lo mínimo. Y lo mínimo es lo que te mantiene. Y si hay ríos, el agua también alimenta. Bagre rebozado en maíz. Comida de orilla, bagre limpio, rebozado, a menudo con maíz, y frito en grasa caliente. Proteína barata, alcanzable, de esas que no piden linaje ni apellido. El bagre está ahí. Y el maíz, otra vez, hace de armicia crujiente para que el hambre no regrese tan rápido. Y ahora, lo dulce. En un mundo de grasa, sal y humo, lo dulce no era capricho, era ánimo, era humanidad. Apple butter, un frasco contra el invierno. Manzanas cocidas largo tiempo hasta volverse pasta espesa. Luego frasco, oscuridad, reserva. Cuando comes siempre lo mismo, una cucharada dulce no es postre. Es recordatorio, todavía eres persona, no solo máquina de trabajo. Pear butter, el mismo truco, otra cosecha pulpa cocida hasta espesar. Azúcar si había. Especias si sobraban. Luego frasco y paciencia. En la frontera, desperdiciar era pecado práctico. La pera blanda de hoy, mañana es invierno en un tarro. Y si alguna vez hubo un postre que suena a pobreza pero sabe a consuelo, es este. Indian pudding, suave, caliente, nacido de la escasez base de maíz cocida y horneada lentamente con melaza y especias. No es fino. No pretende serlo. Es un postre nacido cuando el trigo escaseaba, cuando había que inventar dulzor con lo que se tenía. Y a veces el postre no era celebración. Era consuelo. La clase de plato que te dice, sin palabras: hoy también sobreviviste. Cierra los ojos un segundo y escucha. El oeste no suena a revólveres, suena a hierro. A la cuchara golpeando la olla, a los frijoles burbujeando al anochecer, a la plancha chisporroteando. Y al silencio de alguien masticando jerky frente al fuego. Porque esta comida no fue un estilo. Fue una forma de no morir. Y quizá por eso nos sigue llamando, porque habla de lo mismo de siempre: aguantar, compartir lo poco y encontrar calor donde solo hay viento. Si quieres seguir cabalgando por esta arqueología culinaria, del oeste, quédate cerca y dime abajo, ¿qué plato te pareció más duro y cuál más humano?